En este video hablaremos sobre la historia de las prisiones más peligrosas, hechos curiosos ocurridos en ellas y algunos puntos más. La historia de la prisión es larga y compleja y ha evolucionado a lo largo de los siglos. Los primeros registros históricos de la prisión se remontan a la antigua Grecia y Roma, donde se utilizaba el encarcelamiento como una forma de detener a los criminales en lugar de imponerles castigos físicos o la pena de muerte. Durante la Edad Media, las cárceles se utilizaban principalmente para encarcelar a los deudores y a los prisioneros políticos, así como para mantener a los criminales en espera de su juicio. Las condiciones en las cárceles eran extremadamente duras, con celdas hacinadas, falta de higiene y escasez de alimentos. En el siglo XVIII, surgieron nuevas ideas sobre la rehabilitación de los presos y se comenzaron a construir cárceles que se centraban en la reforma y la educación de los reclusos. Estas cárceles, como la prisión de Filadelfia en los Estados Unidos y la prisión de Pentonville en Inglaterra, ofrecían a los presos programas de trabajo, educación y religión como medios para reformar su comportamiento. En el siglo XIX, el sistema penitenciario experimentó cambios significativos con el surgimiento del movimiento de la reforma penitenciaria, que abogaba por la eliminación de la crueldad en las cárceles y la creación de instituciones penitenciarias centradas en la rehabilitación de los reclusos. Estas ideas llevaron a la creación de nuevas cárceles, como la prisión de Sing Sing en los Estados Unidos, que se centraban en el trabajo y la educación de los presos. En el siglo XX, se produjeron cambios significativos en la forma en que se gestionaban las prisiones, con un mayor énfasis en la seguridad y el control. Se construyeron nuevas cárceles de alta seguridad, como la prisión de ADX Florence en Colorado, Estados Unidos, que se considera una de las prisiones más seguras del mundo. En la actualidad, el sistema penitenciario sigue evolucionando, con un enfoque cada vez mayor en la rehabilitación y la reintegración de los presos en la sociedad. Las cárceles modernas ofrecen programas de educación y formación profesional, así como programas de tratamiento para la drogadicción y otros problemas de salud mental. Sin embargo, a pesar de estos avances, las cárceles siguen siendo lugares difíciles y peligrosos, donde los presos a menudo enfrentan condiciones difíciles y un entorno hostil. ¿Cuál es el proceso para entrar a la cárcel? El proceso para entrar a la cárcel varía según el país y el sistema penitenciario en cuestión, pero en general, hay algunos pasos que son comunes en la mayoría de los lugares. Detención. La persona es detenida por la policía ya sea por cometer uno o varios delitos y es llevada a una estación de policía o a un centro de detención temporal. Juicio. Si la persona es acusada de un delito, se le llevará a juicio y un juez decidirá si es culpable o no. Sentencia. Si la persona es declarada culpable, el juez dictará una sentencia que podría incluir la prisión. Traslado a la cárcel. La persona será trasladada a una cárcel o prisión donde cumplirá su condena. Proceso de ingreso. Una vez que llega a la cárcel, se somete a un proceso de ingreso que incluye una revisión médica, toma de huellas dactilares, fotografías y la entrega de ropa y otros artículos personales. También se le informará sobre las normas de la cárcel y sus derechos y responsabilidades como preso. Asignación de celda. La persona será asignada a una celda y se le proporcionará una cama y otros artículos básicos. Es importante tener en cuenta que el proceso exacto de ingreso a la cárcel puede variar según el país y la institución penitenciaria. Ahora hablaremos sobre algunas de las prisiones más peligrosas del mundo. La prisión de ADX Florence en Colorado, en Estados Unidos. Conocida como la Alcatraz de las Rocosas, es una prisión de máxima seguridad para los delincuentes más peligrosos de los Estados Unidos, incluyendo terroristas y criminales de alto perfil. La prisión de Tadmor en Siria. Esta prisión es conocida por su brutalidad y por el trato inhumano que reciben los presos. Ha sido el escenario de numerosas torturas y ejecuciones extrajudiciales. La prisión de la Sabaneta en Venezuela. Esta prisión es conocida por su sobrepoblación y por las condiciones inhumanas en las que viven los presos. Ha habido varios motines y enfrentamientos violentos en el pasado. La prisión de Bangkok en Tailandia. Es una prisión de máxima seguridad que aloja a los presos más peligrosos del país.
Los presos están en régimen de aislamiento y las condiciones de vida son extremadamente duras. La prisión de Carandiru en Brasil. Esta prisión fue clausurada en 2002 después de una masacre que dejó más de 100 presos muertos. La prisión era conocida por su sobrepoblación y por la violencia que imperaba en su interior. La prisión de La Modelo en Colombia. Es una de las prisiones más violentas de América Latina. Ha habido numerosos enfrentamientos entre las pandillas y los presos han denunciado malos tratos y torturas. La prisión de Black Beach en Guinea Ecuatorial. Es conocida por sus condiciones inhumanas y por las torturas a las que son sometidos los presos. La sobrepoblación es un problema grave en esta prisión. La prisión de Butyrka en Rusia. Esta prisión ha sido criticada por la falta de condiciones sanitarias adecuadas y por la violencia que se vive en su interior. La sobrepoblación es otro de los problemas que enfrenta esta prisión. La prisión de la Santa en México. Es una de las prisiones más peligrosas del país. Los presos tienen un alto grado de organización y han protagonizado numerosos enfrentamientos violentos. La prisión de Rikers Island en Nueva York, Estados Unidos. Es una de las prisiones más grandes del mundo y alberga a una gran cantidad de presos peligrosos. Ha sido criticada por las condiciones inhumanas en las que viven los presos y por la violencia que impera en su interior. También incluiremos algunos de los presos más famosos de la historia. Hay muchos presos famosos en la historia, algunos por sus hazañas criminales, otros por sus acciones políticas, y otros por su notoriedad en la cultura popular. A continuación, se presentan algunos de los presos más famosos de la historia. Al Capone. El famoso gángster estadounidense fue encarcelado en la famosa prisión de Alcatraz por evasión de impuestos. Nelson Mandela. El líder político sudafricano fue encarcelado durante 27 años por su lucha contra el apartheid. Pablo Escobar. El infame narcotraficante colombiano fue encarcelado en la prisión de la Catedral, que él mismo había construido. Oscar Wilde. El famoso escritor y poeta irlandés fue encarcelado por homosexualidad en el siglo XIX. Saddam Hussein. El exdictador iraquí fue encarcelado y luego ejecutado por crímenes contra la humanidad. Anne Frank. La joven judía alemana fue encarcelada en un campo de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Charles Manson. El líder de una secta asesina en los Estados Unidos fue encarcelado por una serie de asesinatos brutales en los años 60. Sacco y Vanzetti. Dos anarquistas italianos que fueron condenados y ejecutados por robo y asesinato en los Estados Unidos en la década de 1920. Sir Thomas More. El filósofo y político inglés fue encarcelado y ejecutado por oponerse a la reforma religiosa del rey Enrique VIII. Julian Assange. El fundador de Wikileaks ha estado encarcelado en diferentes cárceles mientras lucha contra la extradición a los Estados Unidos por cargos de espionaje y conspiración. Estos son solo algunos ejemplos de los presos más famosos de la historia. Cada uno de ellos ha tenido un impacto significativo en la cultura y la historia, ya sea por sus acciones criminales, políticas o culturales. Y por último, algunos de los hechos más famosos ocurridos en cárceles. A lo largo de la historia han ocurrido muchos hechos famosos en las cárceles. A continuación, se mencionan algunos de los más destacados. El motín de la cárcel de Atlanta. En 1987, los presos en la cárcel federal de Atlanta se amotinaron y tomaron el control de la prisión. El motín terminó después de 11 días con la intervención del FBI y la muerte de 2 presos y un guardia. Fuga de Alcatraz. En 1962, 3 presos lograron escapar de la prisión de máxima seguridad de Alcatraz en San Francisco, Estados Unidos. A pesar de una extensa búsqueda, nunca se encontraron pruebas de que los presos hubieran sobrevivido. Las fugas del Chapo. Joaquín El Chapo Guzmán es un famoso narcotraficante mexicano que ha sido vinculado con varias fugas de prisiones en México. La primera fuga ocurrió en enero de 2001, cuando Guzmán escapó de la prisión de máxima seguridad de Puente Grande en Jalisco, México, supuestamente escondido en un carrito de lavandería. Permaneció prófugo durante más de 13 años antes de ser capturado nuevamente en 2014.
En julio de 2015, Guzmán se escapó de la prisión federal de El Altiplano en el Estado de México a través de un túnel de más de 1 kilómetro que llevaba desde su celda hasta una casa en construcción cerca de la prisión. Fue recapturado en enero de 2016. Y en enero de 2017, Guzmán fue extraditado a los Estados Unidos para enfrentar cargos de narcotráfico. Fue declarado culpable de todos los cargos en febrero de 2019 y condenado a cadena perpetua en julio de 2019. Motín de Attique. En 1971, los presos de la prisión de Attique en Nueva York tomaron el control de la prisión exigiendo mejores condiciones. El motín terminó en una sangrienta confrontación con las autoridades, resultando en la muerte de 43 personas. El condenado más joven de la historia. En 1885, un niño de 8 años llamado Willie Bosquet fue condenado por asesinato en Nueva York y enviado a una prisión reformatoria. Su caso es considerado uno de los más infames de la historia de la justicia juvenil. Motín de la prisión de Mace. En 1983, presos republicanos irlandeses tomaron el control de la prisión de Mace en Irlanda del Norte. El motín duró 25 días y terminó en un acuerdo político que dio lugar al fin de la huelga de hambre. La fuga de Pascal Paet. En 2001, Pascal Paet, un conocido ladrón francés, se escapó de la prisión de Grasse en helicóptero. Paet fue capturado, pero volvió a escapar en helicóptero 2 veces más. Si te ha gustado el video y te ha servido de algo la información aquí mostrada, suscríbete para más contenido como este, deja un comentario y nos vemos en el próximo video.